movilizarte el día domingo. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. La economía en toda su dimensión. Un indicador suelto no alcanza. Para pensar para dónde va la cosa. Miguel Giudicati. Está Miguel, yo no sé muy bien por dónde va a encarar Miguel en el día de hoy. Bueno, siempre decimos que nos sirve como guía para ir mirando, observando, escuchando, prestándole atención, profundizando temas económicos. Pero te digo esto, Miguel, aumenta el bondi y aumentó el dólar. Hola Pablo, te buen tiré día. Dos puntas, sí. Dos extremos te tiré. Bueno, me spoileaste ya, no. Vos dijiste, nos da una guía. Bueno, parece que la conducción del equipo económico ha perdido esa guía. Ha perdido la guía de lo que sería el panorama económico, porque de hecho no han logrado estabilizar como querían el tipo de cambio y casi ha llegado al techo de la banda. Sí. Es más, algunos bancos privados ayer llegaron a cotizar a 1.402, 1.405, o sea que en algún banco particular se superó el techo de la banda y cerró cotización oficial Banco Nación 1.385, o sea, no han logrado estabilizar ni calmar la plaza cambiaria, incluso con las veces que salimos en las semanas previas con ese apretón monetario que hicieron a los bancos subiéndole los encajes, y tampoco han logrado calmar el escenario de la dinámica de precios que se les vuelve a ir de las manos con esto que vos mencionás de no solo aumentos en, por ejemplo, servicios, energía eléctrica, gas, aumentos en combustible, aumentos en transporte, como mencioné antes, los bondis, los trenes, los subtes, aumentos en algunas ramas de alimentos y bebidas también, aumentos en prestaciones de prepagas, de servicios de telefonía, se les va de las manos, digamos, y han perdido el norte, me da la sensación, y en estos 20 meses que ellos llevaron una política, cuando digo ellos, digo el gobierno nacional con el equipo económico, una política muy fuerte de ajuste fiscal, pareciera que la agenda política también se les fue en las manos con el escándalo de los sobreprecios en medicamentos y demás, o sea que ni siquiera ese caballito de batalla que era, bueno, tenemos una disciplina fiscal y no se nos escapa ningún peso por ningún gasto superfluo, digámoslo así, pareciera que tampoco lo han logrado cumplir. Bueno, te voy a juntar un par de metáforas para que todo no sea agarrón, ¿viste? Vos pensás que el dólar flota, ¿sí? Flota, llega hasta el borde del vaso y ahí empieza como a derramar. Y ahí cuando empieza a derramar es como empieza a llegar todos los dólares para toda la ciudadanía, ¿entendés? Bueno, si derrama el borde del vaso, yo creo que lo que va a derramar es un festival de aumento de precios, porque tenemos que recordar que el gobierno estaba muy concentrado en que esos pesos que no lograban licitar con los bonos no fueran al mercado y lo apretaba a los bancos subiendo los encajes para que esos pesos no se vayan al dólar, le suba la cotización y eso se traslada a precios. Si el dólar llegó al borde del vaso, lo que va a haber un derrame es de festival de aumento de precios porque el gobierno cree claramente y seriamente de que el tipo de cambio le va a trasladar ese aumento a precios y otro de sus caballitos de batalla, como decíamos, no solo la disciplina fiscal, sino moderar los precios, también se les va a ir de las manos. Y en un escenario electoral, suba el tipo de cambio, aumento de precios, me da la sensación que no le va a resultar nada, no debería resultar nada favorable en los resultados de los comicios, pero estamos en Argentina, todo puede pasar. Vos sabés que pienso en los actores económicos y frente a todo esto que venimos hablando en los últimos 15 días, los bancos no han quedado muy contentos con esta medida, ¿no? Digo, como que ahí hay una herida, hay alguien que en algún momento también puede empezar a dar como un paso al costado o a tomar distancia. Sí, Pablo, las reuniones que ha habido, no tanto la semana esta que pasó, sino la anterior, cuando empezaron las primeras noticias de suba de encaje y obligación de comprarle los bonos al Tesoro, la reunión que hubo con los representantes de banco, los gerentes técnicos de banco, primero le preguntaban a las autoridades del Banco Central que las medidas eran bastante desprolijas, y segundo,
más con un tono más ofuscado, que le estaban metiendo la mano en el bolsillo, básicamente. Yo creo que de esas reuniones muchos jugadores de los bancos importantes que hay en la plaza local, no han quedado para nada satisfechos, no han quedado para nada conformes, y entiendo que cuando uno se mete con los bancos, se mete con una parte importante del poder, si se quiere, del círculo rojo del ámbito nacional, y eso tiene terminales en distintos segmentos de los demás grupos económicos. Yo creo que ahí probablemente haya un coletazo después de ese apretón monetario que le han dado a las entidades bancarias. ¿Se puede llevar puesto al ministro de Economía esto, a Caputo? Puede ser, sí. Digo, la combinación de este contexto, le sumamos el debate político de la última semana, que es el tema coimas, y un resultado electoral que posiblemente no pueda ser favorable, es un combo, que va a pedir cabezas. Sí, claro, Pablo, sí, puede haber pedido de cabeza y puede haber algunos cambios en el gabinete económico, no solo por si se quiere, por el desmanejo de estas últimas semanas, sino también porque esos caballitos de batalla que se consideran intocables tampoco han tenido el desempeño que se esperaba, con el cual el gobierno esperaba llegar a este mes de septiembre, digamos. Y también, Pablo, puede haber algún que otro cambio en otros gabinetes por el desmanejo de la agenda política también, digamos. No es menor la filtración de estos audios, no es menor el desmanejo que hubo en términos de los supuestos controles que tendría que haber habido, por ejemplo, en áreas sensibles como es medicamentos para las personas con discapacidad. No ha sido menor los resultados que ha habido, por ejemplo, en elecciones provinciales, la lectura de la elección en la provincia de Corrientes, por más que ahora digan, bueno, no teníamos chance, tampoco ha sido buena. Así que puede ser que no solo en el equipo económico, sino también, obviamente no es mi área, pero en la agenda del gabinete político, si se quiere, de la agenda política, también puede haber que haya reemplazo de jugadores. Bueno, quizás no era tema para hoy, pero hoy es el Día de la Industria y de hecho va a haber un montón de reuniones, un montón de actos, incluso en el marco de la campaña electoral. Lo digo porque va a haber acto del gobernador de la provincia de Buenos Aires en el marco del Día de la Industria. Ayer se reunió la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con los medios locales, ratificó que hoy también va a participar un acto en esas características y que el municipio de Quilmes en particular va a dar datos sobre la industria y sobre la desocupación en el sector, que ya viene con números muy malos del Parque Industrial de Florencio Varela. Lo ratificamos aquí hace 15 días con una pérdida de casi el 20% de la fuente de laburo en los últimos 2 años. Y ayer la intendenta dijo que más o menos los datos que se van a anunciar hoy, en Quilmes en particular, están rondando esa cifra. Va a ser un día de datos no muy positivos en el marco del Día de la Industria. A ver, ahí, Pablo, no es nada novedoso lo que cuenta tanto las fuentes oficiales, la intendenta, lo que probablemente cuenta el gobernador y lo que bien cuenta todas las estadísticas, tanto oficiales como de las cámaras industriales. El modelo de apertura y desregulación que ha aplicado, apertura, desregulación y valorización financiera, hay que decirlo así, que ha aplicado el gobierno de Javier Milei y el equipo económico de Caputo y compañía. El principal lugar de impacto de generación de estragos es a nivel del tejido productivo y obviamente dentro del tejido productivo el aparato industrial. Ahí obviamente si vos tenés apertura, tenés desregulación, tenés tipo de cambio que no te genera ningún tipo de condición para competir y además le subís estructura de costos por aumento de tasa de crédito, aumento de tasa de interés y aumento de costos, porque todos estos aumentos de costos de energía, de combustibles, de tarifas, obviamente a la estructura productiva de costos del sector industrial le pega, muy difícil que tenga condiciones para generar buenas noticias, para generar empleabilidad, para generar producto, para generar valor agregado, para generar exportaciones. Seguramente todas las estadísticas que conozcamos a partir de hoy, que es el Día de la Industria, más las que se publiquen en los próximos días, de fuentes oficiales y de las cámaras industriales, los indicadores van a ser negativos. Y lo dijimos, Pablo, cuando hicimos el análisis allá del primer trimestre de la EPH con los datos del empleo. Obviamente, el más golpeado había sido construcción, pero el segundo más golpeado era industria. Así que
Ese escenario no ha cambiado. En el segundo trimestre, que decíamos abril, mayo, junio, no cambió. Tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, probablemente tampoco vaya a cambiar. Esos datos los conoceremos oficialmente mucho más tarde, pero seguramente esto que anticipaban ayer las fuentes privadas aquí de la región industrial de Quilmes, Varela, Berazategui, de caída en puestos de trabajo y caída en actividad y en emprendimiento, los datos para este aniversario del Día de la Industria van a ser seguramente muy negativos. Te mandamos un abrazo como siempre, Miguel. Dejamos la posibilidad de hablar la semana que viene. Un abrazo, Pablo, y ojalá este domingo todos y todas vayamos con mucha cantidad de participación a expresar nuestra voluntad democrática en las urnas. Estaremos hablando con el resultado opuesto, Miguel. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Miguel Giudicati, economista e integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.